Vamos a debatir el tema. Saludamos en nuestros estudios NTN 24 Caracas a José Vicente Haro. Él es abogado constitucionalista, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. También en la misma ciudad, en Caracas, la capital venezolana, nos acompaña Yuvan Huérfano, analista político, columnista de Aporrea y Primicias 24. A los dos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa Una Buena Noche. Y en primera instancia, José Vicente, abogado, gracias por estar con nosotros. Preguntarle, ¿qué camino tiene la oposición, quienes estaban empeñados, o están empeñados mejor, en la búsqueda de la libertad para los presos políticos? ¿Qué sigue? Si se declara inconstitucional la ley aprobada por la mayoría de la Asamblea, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este importante debate. Efectivamente, en estos momentos la oposición debe considerar seriamente seguir los pasos que permite la Constitución venezolana y podría en este sentido solicitar que se someta a referendo el tema de la amnistía en Venezuela. Recordemos que en Venezuela existe un catálogo importante de tipos de referendo que permiten someter, entre otros el referéndum consultivo, someter a consideración del pueblo temas de trascendencia nacional, temas de importancia, de relevancia nacional. Y sin duda el tema de la amnistía, el tema de los presos políticos en Venezuela se ha convertido, como se ha podido ver en el impacto que ha tenido en la opinión pública la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en un tema de alta trascendencia nacional y más allá de la consulta que en su momento hizo la Asamblea Nacional sobre la ley de amnistía, más allá de la consulta que en su momento hizo el presidente de la República sobre la ley de amnistía, creo que en ambos casos, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, hubo intentos de consultar la opinión de la población al respecto y para arreglar este problema, yo creo, de la manera más democrática posible, lo ideal sería someter a referéndum consultivo este asunto y que sea el pueblo de Venezuela que decida si debe haber o no amnistía para los presos políticos que actualmente están en las cárceles venezolanas. Perfecto, esa es una primera impresión, abogado. Ya la vamos a profundizar más adelante en los próximos minutos. Quiero conocer una primera impresión por parte de Yuvan Huérfano sobre lo que pasó con el TSJ, el antecedente de que Nicolás Maduro le había pedido al TSJ que declarara inconstitucional lo aprobado por la Asamblea. ¿No hay un choque de poderes? Le pregunto, Yuvan, con las buenas noches y gracias por estar con nosotros en el programa. ¿No hay un choque de poderes entre el legislativo y el judicial? Bueno, ¿cómo está Jesús? Primero que nada saludarte y además saludar a los panelistas. Antes que nada, pues quisiera, antes de contestarte, quisiera compartir lo que acaba de decir el compañero José Vicente Haro. Es decir, yo creo que a la oposición le corresponde buscar los mecanismos jurídicos establecidos en la Constitución para reclamar, si ellos consideran que se ve violentado alguno de sus derechos, para reclamar efectivamente que se resignen. Eso pasa por, efectivamente, pudiese solicitar la apertura de un referendo aprobatorio con relación a la materia de amnistía y que sea el pueblo venezolano que efectivamente sobre esa materia se pronuncie. Pero eso tiene unos lapsos, tiene unos parámetros y debe de cumplirse con relación a eso. Con relación a tu pregunta, fíjate, yo creo que el presidente de la República, cuando le pide al Tribunal Supremo de Justicia que declare nula la ley de amnistía, lo hace efectivamente como jefe de gobierno y además no solamente como jefe de gobierno, sino que como afectado de las partes. Eso no significa que haberle solicitado esta acción al TSJ, el TSJ se haya pronunciado porque el gobierno, el Ejecutivo Nacional le haya solicitado que le diera nulidad. Porque así como lo hizo el presidente de la República, también lo hizo la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional le pidió al TSJ que se apegara a derecho y que no fuera a violentar los principios constitucionales. Así que suponer que porque el presidente Nicolás le haya solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que diera nula la ley de amnistía es, de verdad, no entra para nada en la decisión que se emitió. La decisión que emite el Tribunal Supremo de Justicia lo emite en función de la solicitud que se le hace, porque si bien es cierto que la Asamblea Nacional tiene potestad para otorgar amnistía, tampoco es menos cierto que tiene que hacerlo dentro del marco constitucional, y creo que eso es lo que está en observación
y estando en observación, el Tribunal Supremo consideró que estaba fuera del espíritu de los principios democráticos que pregona nuestra Carta Magna y los derechos humanos. Y en función de eso dictamina la nulidad de la ley de amnistía. Muy bien, antes de seguir con el tema y antes de ahondar en el tema del referendo que se podría proponer, como nos lo ha explicado el abogado José Vicente Haro, y del cual me llama la atención que Yuvan está de acuerdo y dice que ese sería el mecanismo que se debería seguir, quiero presentarles a ustedes y a los televidentes lo que ha dicho Naciones Unidas. Hoy se ha mostrado sorprendida, decepcionada por la decisión del TSJ en Venezuela de declarar inconstitucional la ley de amnistía. La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho que el propio gobierno de Nicolás Maduro pidió una opinión legal sobre la norma de la ONU y que ellos respondieron que sí cumplía con todos los estándares internacionales. Escuchemos. Bueno, es bastante decepcionante lo que está sucediendo. Nos pidieron analizar esta ley, teniendo en cuenta que era una ley de amnistía y hay preocupaciones sobre la amnistía en la ley de derechos internacionales. La analizamos y encontramos que está en conformidad con la ley internacional de derechos humanos, que esta amnistía no se le iba a permitir para individuos que eran responsables de grandes crímenes contra derechos humanos, para crímenes de guerra tampoco, para los oficiales que hayan cometido algún tipo de crimen. Esta amnistía solo era aplicada para personas que estaban en prisión por entre comillas, crímenes políticos. Era un gran movimiento hacia el diálogo y reconciliación. Estamos muy decepcionados que lo que haya sucedido, sucedió y que la Corte Suprema la haya negado. Minutos después de las palabras de la portavoz de Naciones Unidas, el gobierno de Nicolás Maduro respondió. Vía Twitter, la canciller de Venezuela calificó el pronunciamiento como lamentable. Alto Comisionado de Derechos Humanos ha cometido el peor error en el ejercicio de sus funciones, avalando ley de amnesia criminal en Venezuela. Alto Comisionado de Derechos Humanos distorsiona y destruye toda la doctrina internacional en materia de amnistías y el derecho a la justicia. Alto Comisionado de la ONU refuerza impunidad de la derecha venezolana para acometer acciones insurreccionales contra el Estado constitucional de derecho. Abogado José Vicente Haro, si se sabía o por lo menos se podía intuir que el TSJ no iba a declarar constitucional la ley que se tramitó en la Asamblea, ¿por qué no se hizo desde un primer momento el tema del referendo? Que por lo que veo puede tener una salida distinta o la vía jurídica podría ser distinta a la que se hizo por parte de la ley de amnistía. Sí, esta es una pregunta importante y quiero saludar la recepción que ha tenido por parte del panelista que también desde aquí, desde Caracas, nos acompaña haciendo este debate enriquecedor y positivo en el sentido de buscar soluciones que todos los venezolanos estamos interesados en buscar. Efectivamente, aquí en Venezuela estamos en un debate político muy fuerte, muy duro, hay que reconocerlo. Ese debate se ha acentuado en los últimos 3 meses al punto de que las discusiones en la Asamblea Nacional han sido muy acaloradas sobre diversos temas. Quizás uno de los más fuertes ha sido el relacionado con la ley de amnistía y efectivamente a conciencia de que existían estos riesgos y ya existía algún pronunciamiento, algún anuncio del presidente de la República de que la ley de amnistía sería objetada de alguna manera por él, sería remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por ser inconstitucional. Yo creo que la oposición venezolana ha debido aplicar una estrategia política un poco más abierta, un poco más abierta hacia lo que es la opinión pública de todos los venezolanos. Y cuando me refiero a todos los venezolanos, me refiero a los venezolanos que simpatizan con la oposición, los venezolanos que simpatizan con el oficialismo y los venezolanos que en general no tienen una corriente política definida ni con la oposición ni con el oficialismo, que pudieran tener una opinión particular sobre esto. Y yo creo que sin duda ha debido ser algo que se ha debido plantear, estudiar dentro de la Asamblea Nacional, que es la posibilidad de un referéndum aprobatorio, como bien lo ha dicho el otro panelista que nos acompaña, que de una manera más democrática, más abierta y con participación del CNE y con la organización de un referéndum aprobatorio, hubiera puesto un punto final a esto, de manera que no sea
el Tribunal Supremo de Justicia y por vía jurídica, sino por vía quizás ciudadana, por vía de la voluntad del electorado y por la vía más democrática posible, sí, que se define el destino de la amnistía o no a los presos políticos en Venezuela. Yuvan, ¿existirían, cree usted, por parte del gobierno, del oficialismo en Venezuela, garantías para que se haga y para que salga adelante este referendo que buscaría la amnistía de los presos políticos? Bueno, lo primero es que hasta ahora no tengo ninguna razón para no suponer que el gobierno venezolano se apegue a las directrices que la Constitución emana. Puedo decirte que en Venezuela se han desarrollado 19 campañas electorales, entre ellas se han dado un referendo revocatorio, una enmienda, una reforma constitucional y además algunos revocatorios municipales. Y hasta hoy el gobierno venezolano ha respetado las directrices que emanan, los protocolos electorales y ha respetado los resultados, al punto de que hoy la Asamblea Nacional, que siempre de alguna u otra forma, por lo menos del 99 hasta la actualidad, había tenido una mayoría calificada del gobierno, del chavismo, hoy está en franca minoría y ha respetado la voluntad popular. Ahora, si bien es cierto que yo estoy casi seguro que la respetase, entre otras cosas porque lo han hecho, no tengo una razón para suponer que no lo vaya a hacer, tampoco es menos cierto que la consulta tiene que hacerse apegada a los principios democráticos que reza el marco constitucional, que reza la doctrina democrática, que reza los derechos humanos y un conjunto de prerrogativas establecidas internacional y nacionalmente, en el cual tiene que estar pegado la propuesta de enmendar. De todas formas, yo debo decirte, Jesús, que cuando tú decías que te sorprendías que estuviese yo de acuerdo con eso, yo siempre estoy de acuerdo con la opinión de la voluntad popular. Comparto por encima de todas las cosas que la voluntad popular debe respetarse. ¿Sabe, Yuvan, por qué lo decía? Es el poder constituido, y que el poder constituido tiene la potestad efectivamente de emitir su opinión. No ¿sabe, Yuvan? De eso no tengo ningún problema. ¿Sabe, Yuvan, por qué lo decía? Y no lo tome a mal, porque no, mis palabras no van por otro sentido, sino es grato conocer de parte del oficialismo o del chavismo que estarían abiertos a una consulta popular que defina este tema. Así como sería muy agradable también y recibido de muy buena manera que aceptaran el referendo también, digo yo, para que si continúa o no Nicolás Maduro en el poder. Por eso le digo yo que me sorprende de grata manera escuchar que usted está abierto, o por lo menos en su cabeza le pasa la posibilidad de que exista ese referendo para que sea el pueblo el que decida. No, es que tengo que estar de acuerdo, porque además eso lo establece la Constitución Bolivariana de Venezuela. La Constitución Bolivariana de Venezuela establece esos mecanismos de participación política electoral de consulta popular, y tengo que estar de acuerdo. Debiese que estar de acuerdo. Estoy sumamente de acuerdo en que se consulte al pueblo sobre, no el presidente de la República, sino sobre cualquier cargo de elección popular. E insisto, siempre y cuando se respeten los protocolos electorales establecidos para tal fin, y que no sea producto justamente de acomodo del momento para atender una coyuntura, porque sobre ese hecho, entonces efectivamente seguramente la otra parte no lo aceptará y maniobrará, y ella también. La ley de amnistía, si usted la pudo leer, se dará cuenta que seguramente el gobierno no iba a compartir sus prerrogativas, pero si la leyó como debió haberla leído, seguramente se dará cuenta pues que era casi obvio que no iba a ser aceptada por una Suprema Justicia, entre otras cosas porque había cláusulas allí demasiada perniciosas. Claro. Ahora, abogado José Vicente Haro, estamos hablando de un supuesto. Si lo quisiera o si quisiera la oposición volverlo realidad, ¿qué deberían hacer? ¿Cuál es el procedimiento para que empiece ese camino que podría ser una salida para los presos políticos en Venezuela? Sí, efectivamente, la oposición tendría entonces que debatir este tema en la Asamblea Nacional, y entiendo que el día de mañana va a ser objeto de sesión en la plenaria de la Asamblea Nacional, va a ser un punto de debate, de discusión, y más allá de las consideraciones que dentro de la libertad política, de la libertad de conciencia que cada diputado tiene en la Asamblea Nacional, tanto de la oposición como del oficialismo, creo yo que además de manifestar pues la libre opinión que cada uno de ellos tenga sobre la ley de amnistía, es necesario que la Asamblea Nacional ofrezca una respuesta, una solución
que de alguna manera calme un poco la tensión que en estos momentos viven los presos políticos y especialmente sus familiares. En este sentido, la oposición lo que tendría que hacer es iniciar los trámites conforme al Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional para hacer los ajustes correspondientes que haya que hacer si se consideran pertinentes en lo que es la ley de amnistía, teniendo en cuenta pues todo esto que ha sucedido y sancionar una ley por el procedimiento establecido en el Reglamento Interior de Debates, cumpliendo con los parámetros constitucionales y excluyendo de la ley de amnistía, como ya pues de hecho estaba excluido en la ley que fue sometida a consideración de la Sala Constitucional, aquellos casos en los cuales no puede haber amnistía. Me refiero crímenes de lesa humanidad, me refiero violaciones graves de derechos humanos, son casos que no pueden ser objeto de amnistía. Obviamente eso debe aprobarse en la Asamblea Nacional y una vez se apruebe en la Asamblea Nacional por la mayoría correspondiente que requiere la Constitución, entonces eso debe someterse directamente a solicitud, debe presentarse al CNE y entonces el CNE debe entonces realizar todo lo que son los trámites electorales correspondientes, acorde con los principios constitucionales aplicables, acorde con la normativa electoral, para realizar un referéndum donde se puedan pronunciar todos los venezolanos, repito y resalto, todos aquellos que simpatizan con la oposición, como aquellos que simpatizan con el oficialismo, como aquellos que no simpatizan con ninguna de las dos corrientes, pero que de alguna manera están sensibilizados y quieran participar en un pronunciamiento sobre el tema de la amnistía de los presos políticos. Muy bien, vamos a revisar opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Les estamos preguntando en esta primera parte del programa esta noche qué debe hacer la oposición en Venezuela para conseguir la liberación de los presos políticos. Opiniones de inmediato en sus pantallas. Carlos Andrés Caputo dice: la ley no exonera a prófugos, banqueros y presos amigos por provocar incendios y muertes para tumbar al gobierno que el pueblo eligió. Germán Yesit: palabras del libertador Simón Bolívar: contra los canallas y tiranos pueden emplearse las armas que usan ellos mismos. Arturo Casas, otra opinión, vía Twitter: ellos están bien donde están, conspirar contra el gobierno de por sí ya es un error y esos políticos lo hicieron en protestas.